Tele.tv. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora nos estén viendo en esta ocasión en un nuevo programa de La Disidencia. Una semana más aquí compartiendo con mi buen amigo y hermano Octavio Catalán. Y tenemos un gran invitado, pero dejaré que Octavio lo presente. Pues amigos, un gusto estar una vez más con todos ustedes. Un fin de semana más, te dirían por ahí, gracias, ya es viernes. Y tenemos un invitadazo de lujo, nuestro querido amigo ya de muchos años, Fernando Belouzarán, quien además de haber estado durante ya 2 décadas en el PRD. Sí. 2 décadas en el PRD, preparando cuadros en la dirigencia, en la formación de gente, en la lucha democrática desde, pues yo que lo conozca personalmente, ya casi 2 décadas de estar en la lucha democrática. Fernando no es un actor menor en este país y pues le agradecemos que nos haya aceptado la invitación para platicar pues del panorama en el que estamos como mexicanos. Y bueno, nada que ustedes no sepan, pero hoy con la óptica, con esta forma de ver la realidad y la política de Fernando. Y nos vamos a arrancar pues a lo que venimos, al tema de seguridad. ¿Cómo ves? Y por seguridad entendemos muchas cosas, ¿no? La militarización, la Guardia Nacional, el desastre de delincuencia, la cantidad de muertos que para todavía no cumplir todavía los 2 años formalmente, el país ya es un desastre, está envuelto en sangre. ¿Cómo ves? Porque además has escrito del tema algo. Rebasando todas las cifras aparte, ¿no? Sí, pues gracias Octavio, gracias Luis. La verdad es que ya ganas de estar con ustedes. Aquí es un buen programa donde se platica sabroso de distintos temas. Y bueno, yo diría que la constante con el gobierno de López Obrador, o más bien diría la enseñanza, es que siempre se puede estar peor. Y no es fácil, porque realmente desde que se escaló esto a partir de 2007, finales de 2006, pero se empezó a sentir sobre todo a partir del 2008, que es la estrategia de militarización con Felipe Calderón. Fue continuador Peña Nieto. Peña Nieto tuvo un poco más de soldados en la calle que que Felipe, pero Andrés Manuel López Obrador ha puesto más soldados en la calle que nadie. Primero lo de la Guardia Nacional, que ¿Son soldados? No me hagas pensar mal, Fernando. Bueno, cuando dijo que no lo me haría. hagas pensar mal. Eso ya es evidente, ya se ha hecho. La verdad es que Durazo fue un prestanombres ahí. Y evidentemente toda la parte operativa, todo esto la tiene los militares, o toda la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso ha quedado pleno, pero además estableció con un decreto que, además de la Guardia Nacional, que son militares, todos los soldados y marinos tienen que estar a la disposición para la seguridad pública, ¿no? Meterlos en esto. Y ¿qué resultados hemos tenido? Pues malos, ¿no? Lo que debería llevarnos la evidencia es que necesitamos fortalecer policías, hacerlas confiables, hacerlas profesionales, darles condiciones, etcétera, pero lo que teníamos como policía, que era la Policía Federal, pues ya fue desaparecida, y lo que se está viendo es que se sigue escalando la violencia. Ni la pandemia pudo detener la violencia. Claro. La pandemia pudo bajar ciertos delitos, por ejemplo, robo a transeúntes, pues sí, se jacta mucho Durazo de eso, pero si la gente no salió porque estaba en la pandemia, pues difícil, ¿no? Robo a casa habitación, ¿no? O sea, los del orden común.
Los del orden común que tienen que ver con que la gente estaba en sus casas. Pero ¿no? los del fuero federal, que son la responsabilidad de esta administración, esos no se pararon. Bueno, el asesinato, ¿no? El asesinato doloso es el que sigue en niveles récord. 2019 fue el año más violento que hemos tenido. Y si seguimos así, 2020 lo será. 2020 todavía será más violento que 2019, ¿no? Oye, Fernando, pero esto no está funcionando. Te hago una pausa. Lo que estás diciendo es, ¿la sociedad mexicana se hizo más violenta o podemos decir que estos asesinatos son están vinculados a otros delitos en los que tendría que haber una intervención federal, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes? Sí, claro, la delincuencia organizada, que es un tema federal. Claro, las fuerzas estatales son coadyuvantes y hay algunas vinculaciones, pero la responsabilidad de la delincuencia organizada recae sobre todo en el gobierno federal, e incluso la apuesta de la Guardia Nacional fue precisamente la de disminuir para enfrentar, de enfrentar los estragos de la delincuencia organizada. Y la verdad es que no está funcionando. Claro. Eso se ve en los datos y es preocupante porque hay una tremenda descomposición y la crisis se sentirá muy fuerte el próximo año. Todavía estamos en épocas de confinamiento, pero el próximo año es otra cosa. Y como se ve además los estragos de la crisis van a ser mucho más fuertes. No hay estudios que relacionen directamente la pobreza con la delincuencia, pero sí el desempleo con la delincuencia. Claro. Y el desempleo ha sido tremendo porque el presidente decidió no apoyar a la planta productiva. De 15 a 17 millones más o menos, ¿no? Desempleados Sí. al momento. Sí, la verdad es que estamos en una situación en donde se acepta que es la peor crisis desde 1932 y sin embargo el presidente, en lugar de hacer lo que hizo Roosevelt, y que además el mundo volteó a verlo, y no solo los gobiernos de izquierda, los gobiernos de derecha y otros voltearon a ver a Keynes. Bueno, todos decían lo desempolvaron. Unas cucharadas keynesianas claro, para incentivar la economía y López dijo, no obstante esto hubiera sido parte de una lógica de izquierda de incentivar la economía. López Obrador etcétera, ¿no? demostró ser más neoliberal que otros. Que todos. Es que, ¿cuál es la gran contradicción? Andrés Manuel López Obrador tiene en muchos sentidos una economía neoliberal, pero un gasto populista. Y esa es una anomalía extraña, ¿no? Entonces, es muy disciplinado en la cuestión macroeconómica, en buscar el déficit cero, no quiere impuestos, no quiere adelgaza al máximo el gobierno, todo bueno, trató de ocultar el endeudamiento y no lo pudo hacer. O sea, sí, claro. Al final del día salieron los números globales. Gran parte del endeudamiento tiene que ver con el mismo problema financiero que tenemos, es decir, no que tú contrates extra, sino que por las tasas de interés y otras cosas normalmente crece, ¿no? Claro. Entiendo. Pero tienes razón, de cualquier manera sí ha habido un endeudamiento muy fuerte, sobre todo este año. Pero él sigue por lo menos, he dicho, porque bueno fuera que se hubiera endeudado para invertir y hacer lo que se llaman las políticas anticíclicas. Que eso, insisto, lo han hecho hasta los gobiernos de derecha en el mundo. Voltearon a ver hacia la izquierda y dijeron, es esto, bueno, en todos lados menos aquí. ¿Y por qué digo que es gasto populista? Porque lo lanza a sus clientelas y a sus obras faraónicas, ¿no? Sí. Que son elefantes blancos. Pero está descobijando áreas importantísimas como educación y salud. En el presupuesto de egreso ha bajado el presupuesto en salud y en educación. Por más discurso que se eche, lo que hay que ver solamente son los datos del presupuesto. ¿Y por qué? Porque lo único que está pensando el presidente es en la elección. Todo el tiempo está pensando en la elección. Porque hay que entender en qué consiste su proyecto de transformación. Pero espérame, porque la parte política nos vamos a ir, la vamos a tocar más adelante. Si me permites, Octavio, nada más regresando un poquito, retomando lo del tema de seguridad, que también va de la mano con el resto, pero ¿qué repercusiones puede tener el tema de Cienfuegos que acaba de suceder
con el tema de seguridad. Uy, Estábamos muy hablando de buena la pregunta. militarización. Sí. ¿Qué repercusiones? No totales, porque el discurso Eso. era prácticamente que las Fuerzas Armadas eran incorruptibles. Exacto. De ahí partía y empezó a darle muchísimas responsabilidades que no tienen que ver con su labor constitucional. Ahora se encargan ya de las aduanas, de los puertos, entregan libros de texto, ¿te acuerdas que el gran negocio de Romero de Champs eran las pipas de Pemex? Bueno, se le dio pipas al ejército, el control del aeropuerto, Sí, claro. ¿no? Todas las ganancias que tenga el aeropuerto van para las Fuerzas Armadas. Sí, aquella Uno entrevista se pregunta- con Marín, ¿no? Que Marín. decía, ¿los gananciales? ¿Cómo? ¿Cómo que los gananciales van al ejército, no? Hey. ¿De cuándo acá eso está en la administración pública? Bueno, es que la pregunta es, ¿por qué Andrés Manuel quiere comprar a una institución que ha sido históricamente leal al poder civil? Ujú. ¿No? Fer, nos tenemos que ir a un corte, pero para cerrar un poquito este bloque de seguridad, después del desastre de seguridad en el que estamos metidos, Durazo quiere ser gobernador de Sonora. ¿Chiste o tiene alguna lógica geopolítica? Bueno, en México no hay rendición de cuentas. A nadie lo califican por sus resultados. Exacto. Ya vemos que el Hugo López-Gatell vaticinó 6,000 muertos. Dice, bueno, pero pueden llegar a 8,000. Ya, si llegamos a 10,000 es durísimo. Y el escenario más catastrófico, cuando le sacaron los primeros, dijo 60,000. Bueno, ya estamos rondando los 90,000 oficiales. Sí, sí. Pero por el subregistro, más o menos se tiene que multiplicar por 3. Ujú. Quizás un poquito menos, pero estamos hablando que ya pasamos de calle los 200,000 fallecidos por COVID y no pasa nada. Vamos Además, vamos al corte y regresamos se echan confeti con ellos este mismos, tema. ¿no? Regresamos. Haz Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Aztele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Hazte TV más accesible. Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. ¡Es gratis! Aztele.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv nos movemos por ti. Aztele.tv. Aztele.tv.
Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv. Amigos, estamos de regreso aquí en La Disidencia platicando con nuestro amigo Fernando Belanzarán. Muy interesante todo lo que estamos compartiendo. Ya hablamos un poquito acerca de inseguridad, un poquito de economía y hay una infinidad de temas todavía ahí que podemos abordar. Así que, Fernando, estábamos nada más para cerrar el bloque anterior, platicábamos acerca de las implicaciones de la detención de Cienfuegos. Y fuera de cámara platicábamos un poco acerca de la relación entre México y Estados Unidos al respecto. ¿Qué podríamos ahondar ahí? No es cualquier cosa que nuestros poderosos vecinos del norte hayan capturado a un general de 4 estrellas que fue exsecretario de la Defensa Nacional y por lo tanto tiene una tremenda información estratégica del país, claro, ¿no? Esto en cualquier otro tiempo hubiera sido un tremendo escándalo y no está aclarada la participación del gobierno. Si no sabía, te das cuenta de que no le tienen confianza para algo así, igual a pesar de la amistad que presumen. Y si lo sabía, pues la verdad es que ¿cómo permite esto? No estoy hablando a favor de la impunidad. Si había elementos, puedes tú detenerlo y juzgarlo aquí. No hubiera sido el primer militar. Se ha recordado mucho a Gutiérrez Rebollo. Gutiérrez Rebollo fue juzgado acá. Y seguramente la información de Gutiérrez Rebollo también llegó del extranjero. Pero hubo la lógica de cooperación y que el general fuera juzgado en México. A ver, Fernando. Pero al día siguiente allá, de la detención, López dice, es una lástima que nos enteremos de la corrupción de administraciones pasadas por las noticias internacionales y lo que hacen en otros países. O sea, pero además por cómo circula la información de un día a otro, él sale a venderse como, pues yo no sabía. ¿no? Sí, pero... Y luego sale una declaración donde dice, a mí me habían avisado 15 días antes. A ver, si le habían avisado 15 días antes... Que ya es muy López, ¿no? No, o sea, un día dice una cosa, sí. otra. Como dice una cosa, claro, la chimoltrufia dice otra. Pero... Pero si no tomó... Pero si medidas, sabía... Claro, y no para que hubiera impunidad, pudo haber investigado, como les decía, y establecido, y hacer que aquí, además, es algo que por supuesto que nos implique, nos debe interesar, porque además hay que ver que el ejército no es como otra dependencia más del Ejecutivo. El ejército, ahí hay continuidad, hay escalafón, hay fuerzas, los mandos que tenía Cienfuegos siguen estando ahí, algunos han sido ascendidos incluso, ¿no? Claro. El propio secretario de la Defensa era un mando a las órdenes de Cienfuegos, ¿no? Entonces... Ojo, también hay que tomar en cuenta que López Obrador es el presidente quizá más poderoso de los últimos... Pero espérame, ¿qué te gusta? pero a ver, 30, 40 años, espérame. Y tiene todo el aparato del Estado para él, y es ilógico que él diga que no sabía, pero, y aparte, sabe más, independientemente, ¿no? O sea... sabe o no, bueno, si sabe es peligroso, pero piénsalo en cualquier otro país, en Alemania, en Inglaterra, en Israel, en Estados Unidos, Canadá, olvídate de un funcionario de tan alto nivel. O sea, un funcionario que tiene cierta información de Estado, pues no dejas que caiga en una prisión en otro país, claro, ¿no? Sí, no, claro. Tiene que ver con la soberanía. Y estamos hablando del señor que encabeza la soberanía de este país. Esa es la parte importante, sí, porque la soberanía. Porque el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y pues lo dijo, pero ha sido tan... La verdad es que la respuesta ha sido muy tibia. Claro, ya critica un poco la acción de las agencias norteamericanas, que pues las agencias norteamericanas decían, mi hombre en México, hablando de García Luna, ¿no?
Y lo premiaron, le dieron la residencia Albert Einstein a García Luna y estaba en el proceso de la naturalización. Evidentemente no se lo esperaba, como no se lo esperaba Cienfuegos. Cienfuegos. Ahora, quienes hemos estudiado la guerra contra las drogas, no nos extraña que los principales mandos que tenían que combatirla llegan a coludirse. Eso confirma lo que hemos venido diciendo. Es más, la propia DEA lo ha presumido en varios. ¿Cuál es su digamos, su mito más, el que presumen más y que obviamente tuvieron alguna participación, que es la detención de Escobar en Colombia? Bueno, ellos presumen toda la ruta. Primero pactaron con el cartel de Cali para pegarle a Escobar, ¿no? Y luego ya que derrotaron a Escobar, voltearon a ver a Cali. Pero esto de hacer negociaciones con cárteles, eso lo tienen, nada más que ellos lo tienen permitido. Cuando se hablaba de que iban a ser declarados los cárteles de la droga grupos terroristas, ¿te acuerdas que Trump dijo? Una de las consecuencias es que ya no hubieran podido tener tratos con algunos, ¿no? Pero lo que hemos sabido, les han ayudado a lavar dinero. En Colombia, recuerden el gran escándalo, porque el narco les pagaba a las prostitutas, a los agentes de la DEA, ahí en tremendas fiestas que hacían, eso trascendió, no son ningunas almas de la caridad. Todos los que se meten en la guerra contra las drogas acaban manchadísimos. A mí me gusta esta idea de que vaya a haber juicio, porque si no hay juicio, pues ya sabes, hay un acuerdo y nos quedamos sin saber. Pero si hay juicio, estaría bien, porque las dudas que tengo es, no que García Luna haya podido apoyar un cartel u otro estando, sino si estaban o no estaban enteradas las agencias con las que trabajaba de la mano. Claro. Ahora, ponte en el lugar de muchos militares mexicanos que dicen, nosotros estamos dando esta batalla contra los cárteles por instrucciones norteamericanas. Y vamos, nos arriesgamos, peleamos, tenemos todas las presiones acá, ¿no? Para que luego, según su necesidad política, nos entamben, nos lleven ahí debe de haber una conmoción fuerte. Y el tema de la soberanía, y ver a un presidente que está más metido en el asunto de, ahorita no toco a Trump, que todavía tiene sus veladoras prendidas, porque si gana Biden, no quiere decir que vayamos a tener una mala relación con Estados Unidos. Digamos que lo que va a hacer es que va a perder un cómplice, ¿no? Va a haber ahora sí una relación entre jefes de Estado. Claro. Porque la relación que había con Trump es, tú me ayudas contra estos, yo te ayudo contra estos, y estamos en una y yo no he visto un presidente que en el mundo, que en el concierto de las naciones, haya sabido actuar como jefe de Estado, ¿eh? Nuestro payaso es nuestro payaso y lamento porque en lo que viene no creo que sea fácil que se reconstruya como un jefe de Estado a los ojos del mundo. Claro. No, y está complicado, pero la verdad es que Andrés tiene muy claro su papel y quiere quiere descansar la gobernabilidad del país en las Fuerzas Armadas. Nada más que eso no necesariamente es bueno para la democracia. Porque, ¿cuál es hacia dónde va? Lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es regresar a la hegemonía de un solo partido, subordinado a la presidencia. Ese es su proyecto. Por eso, lo que él busca finalmente es barrer a la oposición, ¿no? La famosa mafia en el poder, no conozco yo a un solo integrante que no haya ya tenido contratos sin licitar en la 4T, ¿no? Bueno, les da sus cenas de chipilín, se los lleva con Trump, ¿no? Claro. Dice así, y con esos, ¿no? Pero su gran pleito es con los otros grupos políticos. Contra cualquier fuerza que no se le discipline, a esos hay que barrerlos. Y que haya una hegemonía muy clara con la batuta de la presidencia. Ese es su proyecto. Y en ese proyecto, que es lo que llama cambio, quiere tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Pero eso no parece una democracia. Eso no es una democracia. Más bien está ya... porque por dos razones. Una, porque efectivamente, si quiere un gobierno totalmente vertical, de una sola voz y hegemónico, pues las Fuerzas Armadas, para medida digamos, de intimidación, para cualquier manifestación.
pero también porque yo creo que está obsesionado con el temor de un golpe de Estado. Mencionan tanto el golpe de Estado que a lo mejor sí es su pesadilla. Y entonces, así como Stalin siempre vivió con el temor de un golpe de Estado. Por eso escabezaba al ejército a cada rato en sus paranoias, ¿no? Pues yo creo que quizás también pese esa paranoia que tiene el golpe de Estado. Y su no forma, le des ideas. Y su forma... No le des ideas porque es capaz de empezar a hacer destrozos en el ejército. ¿Cuántas veces han ellos estado hablando de que hay un golpe blando? ¿No? Entonces, quizás ese temor tan fuerte que tienen acá también por eso los empodera. Por un lado, porque para un régimen autoritario mejor que se vea el ejército, las Fuerzas Armadas, y segundo, porque las quiere tener muy cerquita y muy consentidas, ¿no? Claro. Que, por cierto, esa es la fórmula Venezuela. En Venezuela los militares tienen una cantidad de negocios públicos, los puso como parte de la oligarquía, digamos. Y entonces, por eso el ámbito del ejército ha sido tan leal. Entre lealtad y complicidad. Complicidad, ¿sí? Claro. Amigos, si ustedes han vivido estas películas de Hollywood en el romanticismo de que el norteamericano va y rescata hasta los cadáveres de sus soldados caídos, no crean que eso va a pasar con Cienfuegos. López seguramente lo va a dejar guardadito por allá porque se le ve muy tibio. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el análisis de algunos temas más que vamos a estar dialogando aquí con Fernando. Entonces, pues vamos a un corte y regresamos. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Aztele.tv. Hoy más que nunca, Quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Aztele más accesible. Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. ¡Es gratis! Aztele.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv nos movemos por ti. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.
Astele.tv. Amigos, estamos de regreso y vamos a hablar de dos temas que son de absoluta sensibilidad para ti que nos tienes la confianza de recibirnos en tu espacio, en tu tiempo, en tu casa, que es de salud y de economía. Y el tema de salud ha sido un asunto que hemos venido platicando en otros programas, con una crítica en la que no alcanzamos a entender a un presidente que siempre fue cercano a la gente y que hoy se muestra no solamente distante, pero sino además insensible. Cuando hay cientos o quizá miles de familias que ven a la muerte todos los días a la cara, y lo más triste, a la cara, en la cara de sus hijos. Cuando hablamos de los niños con cáncer, cuando hablamos de la falta de medicinas, cuando hablamos de lo que pasa en el tratamiento de esta enfermedad, que si se hubieran tomado otras medidas, quizá varios miles de mexicanos seguirían con vida. Y Fernando ha estado haciendo videocolumnas en semanas pasadas, en días pasados, respecto al tema de los niños con cáncer, pero no es solamente el tema de los niños con cáncer, es el tema del tratamiento del sector salud, que pues si bien no éramos Suiza, al menos el Seguro Social funcionaba de una forma más o menos decorosa. ¿Cómo ves, Fernando, cómo se ha ido depauperando el sistema de salud? No, lamentable. Primero le redujeron presupuesto. Segundo, desaparecieron el Seguro Popular sin tener un diagnóstico, ¿no? Tercero, crean el INSABI con improvisación, ¿no? Y súmale la marca de la casa, que es la ineptitud. Y entonces todo eso ha generado que tuvieron desabasto desde que llegaron, porque pasaron la consolidación de las medicinas, la compra y consolidación de las medicinas, lo pasaron de la Secretaría de Salud a la Oficialía Mayor, cuando todavía estaba Raquel Buenrostro, y ahí empezaron a comprar y empezaron a chocar, y ante el desabasto, y como siempre que pasa un problema, ¿a quién le echas la culpa? Pues a un complot, ¿no? Y entonces que el complot de farmacéuticas, quién sabe qué, ¿no? Luego ya en lo último recordarán que creó una empresa estatal para comprar y distribuir todas las medicinas, que se la había encargado a David León, pero coincidió con que sale el video donde David León le entregaba una mesada a Pío, muy posiblemente de parte del entonces gobernador de Chiapas, porque David León era muy cercano al gobernador de Chiapas. Pero de que era una mesada no hay duda, porque de eso hablan, claro, ¿no? Hay una cuota mensual y le había deudos, y entonces en la primer video le adelanta le da los 400,000 pesos que le debía. Le queda de ver, me parece, 60,000 pesos, 30,000, le dice, te los debo. Y en el segundo le da 1,000,000 y le dice, la próxima semana te doy otro 1,000,000. Y dice, Pío, yo aquí lo tengo todo en mi Biblia. Y aquí tengo todo ganado. Bueno. Y el patrón sabe. Y eso, sí. Oiga, le interesa mucho que sepa el licenciado. Sabe de todo. ¿No? Y yo creo que sí sabe, porque lo primero que dijo Andrés Manuel es, esas son aportaciones, ¿no? Que no fueron reportadas al Instituto. ¿Pensaste que era corrupción? No, Fernando. Aportaciones. Pero bueno, lo que es que está sabrosísimo, eso me desvía tantito, pero el caso es que hacen esta empresa y eso no ha solucionado nada. De hecho, les roban un montón de medicamentos que importan de Argentina y no tienen ni siquiera licencia sanitaria, ¿no? Otra de las cosas, porque les han dado una discrecionalidad impresionante, ¿no? Antes, no digo que no hubiera desabasto, pero era menor el desabasto que ahora. Y ahora le han dado todas las facultades para comprar, incluso distribuir. Y distribuir. Bueno, pero se hizo la reforma para, claro, que el Estado distribuya como si fuéramos tan eficientes, ¿no? Y con estándares más pequeños, es decir, pueden incluso comprar cosas sin que tengan registro sanitario. Por eso la COFEPRIS tenía que... Si puedes sacar petróleo con un popote y ya sabes, como lo explica López, pues puedes distribuir medicinas con paquetería, a lo mejor con un iBoy o algo así, ¿no? Porque una de las cosas es que se desaparecieron 38,000 medicinas
pero no tenían el registro sanitario. Era parte de lo que tenía que ver Cofepris. Pero además, que hacían en una bodega de una empresa privada. Claro. Sí, era además, y era para el sector público. Y todo esto. Pero bueno, el caso es que después de 2 años seguimos viendo el drama de padres con hijos con cáncer, haciendo lo inimaginable para conseguir lo que tienen derecho a sus hijos, porque no es una concesión, no se lo dan por presión, tienen el derecho a la salud, eso dice la Constitución. Y pues los hemos visto tomando el aeropuerto. Haciendo. ¿Y cómo contestó Andrés Manuel? Bueno, no se acuerdan, pero uno de los episodios muy lamentables, yo digo que yo conozco hace muchos años a Hugo López-Gatell, pero la primera vez que lo desconocí dije, ¿qué le hicieron a este cuate? Fue cuando llamó presuntos padres de niños con cáncer. Presuntos. Porque recuerda, todo aquel que cuestiona tiene que ser inmoralizado, descalificado. Ese es el patrón. Sí. Por eso todos los investigadores y científicos que están defendiendo sus fideicomisos, que les daba pues la garantía de que va a haber recursos y de que son proyectos multianuales y todo eso, todas esas garantías y además poder, un lugar donde puedas tú recibir aportaciones del exterior. Uno de los problemas que van a tener ahora con lo de los fideicomisos es que buena parte de ese dinero no es ni siquiera dinero público, sino que había aportaciones de terceros. Fue un atraco lo que hicieron. Pero bueno, todo aquel que tenía que decir, Andrés Manuel salió a decir que eran ladrones, ¿no? En automático. Y luego dice, vamos a hacer una auditoría. Es decir, jusilen y averigüen, ¿no? Primero... corten cabezas. Señal de que lo importante para él no era combatir la corrupción, sino amasar. De hecho, peor, porque ahora era más transparente el manejo de los fideicomisos. ¿Por qué? Porque precisamente por la experiencia que se tenía con los fideicomisos se fue mejorando la legislación. A mí me tocó como diputado la Ley General de Transparencia y todos los fideicomisos ya son sujetos a la Ley General de Transparencia y tienen que informar y son medidas por comités mixtos. De hecho, buena parte de los recursos de los fideicomisos los maneja su administración, o sea, los que están por ejemplo, el Fonden, ¿quién maneja el Fonden? Pues lo maneja la Secretaría de Gobernación. Claro. Cuando llega y dice Andrés Manuel que había corrupción, casi está diciendo, es que mis son corruptos. Pero insisto, es porque es el pretexto, porque lo que él busca es el control. Y lo poco, les va a dar una mordidota para sus cosas, pero lo que le quiera dar un deportista a un proyecto es, me lo debes a mí. Claro. Me criticaste aquí, a ver si te apoyo. Es una forma de control. De condicionar político. También. Sí, lo cual daña la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de creación, ¿no? La libertad incluso de expresión. Claro. Porque la gente va a decir, mejor me callo, porque si no, no va a apoyar a los proyectos, es que hubo excesos, Fernando. A ver, el fondo que había, el fideicomiso, para apoyar a las víctimas de delitos, o sea, me parece que fue excesivo, perdió la cabeza este cuate. Sí, claro. Y bueno, pues por algo se fueron a una sede alterna y con policías y granaderos para hacer esto, que la verdad es que perdieron el debate público, de calle. No pudieron, los legisladores de Morena no pudieron sostener frente a los investigadores académicos las acusaciones que hacían, los señalamientos, y frente a su derrota pues tenían que cumplir el capricho presidencial, ¿no? Por eso es tan importante que en 2021 luchemos para tratar de que haya un contrapeso en el Poder Legislativo, recuperar al Congreso como contrapeso. Me parece que esa es una tarea fundamental, ¿no? Claro. Que haya división de poderes, que eso ya vimos que le hacen el caprichito, primero la Suprema Corte con su consulta, que la va a juntar con la elección constitucional, acuérdense de mí que la va a juntar aunque la Constitución diga otra fecha. Pero y además la Corte cambió la pregunta, un poco para quererse lavar un poco la cara, una pregunta de lo más ambigua, que además no está clara cuáles son las consecuencias. ¿Qué va a pasar si gana? Dice Saldívar que quiere lavarse la cara haciéndose el progresista. Comisiones de la verdad, o que no dice la pregunta, comisiones de la verdad. ¿Y de quién va a depender? Pues de los gobernantes. Pero además, tú ve al presidente y a sus legisladores y a su partido y a todos haciendo campaña por hacerle juicio a expresidentes, ¿no? Eso de que la justicia no se consulta y que hasta Saldívar escribió, sí, la justicia no se consulta. Bueno, pues ya ves, él le hace un favor al presidente y ellos le hacen quedar en ridículo, demostrando que lo único que quieren es poner a debate el pasado para fortalecer
el discurso del presidente, donde dice, ¿estás conmigo o con la corrupción del pasado? ¿Que había corrupción del pasado? Muchísima. El tema es que la corrupción del presidente sigue igual o peor. Claro. Miren, los contratos sin licitar. Regresamos a este tema porque este nos va a dar todavía para más. Nos está pidiendo producción que nos vayamos a un corte. Y bueno, no sin antes la última reflexión de este tema, que yo creo que este gobierno se alejó completamente de la sensibilidad de los padres de familia que sufren por el tema de la falta de medicamentos. Y a lo mejor es porque, no sé qué pienses tú, mi querido Berman, pero es que estos son unos hijos de su... Esta administración no tiene vergüenza. Vamos a un corte y regresamos. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Aztele.tv. Hoy más que nunca, quedarnos en casa es la forma más sana de ayudarnos. Aprovechar este tiempo para estar con las personas que nos hacen sonreír y ser felices. Tu familia. Juntos saldremos adelante. Cuídalos y cuida de ti. Unidos desde casa. 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 Aztele más posible. Te recordamos que Aztele TV sigue su programación diaria de lunes a viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Visita www.aztele.tv. Es gratis. Aztele.tv. Para ti que tienes una empresa o negocio, lo que necesitas es Aztele.tv. Contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Recuerda que con Aztele podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, en Aztele.tv nos movemos por ti. Aztele.tv. 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 Amigos, estamos de vuelta aquí en La Disidencia y retomando un poco el bloque anterior, ya empezábamos a platicar acerca del poder que tiene este presidente en particular
pues soportado por este movimiento partido Morena, y la importancia que hay acerca de las próximas elecciones del 2021. Ya hace unos días vimos la experiencia de Coahuila e Hidalgo, que bueno, se demostró que sí se puede retomar el camino, darle ese volantazo al timón y darle otro rumbo al país. Ya lo habíamos platicado en otros espacios y también en otros programas de la disidencia, que precisamente la importancia de hacer ciudadanía, que el ciudadano cada vez se involucre más en los temas políticos y tenga en cuenta la importancia que existe al emitir su voto. Entonces, de eso vamos a hablar en este bloque con nuestro invitado del día de hoy, Fernando Belauzarán. Fer, ¿cómo ves esta situación con miras hacia el 2021, la importancia que existe en este camino? Bueno, lo primero, no deja de tener valor simbólico importante. Morena no es invencible. Incluso salió derrotado los dos. Ya lo habíamos visto un poco en 19, porque el desgaste fue rápido. Aunque pudieron sacarlas de gobernador, en otras entidades les fue bastante mal. Claro, también hubo una abstención tremenda, señal del desengaño que había. Pero lo que era preocupación en 2019 ya se volvió hoy mucha certeza de que no sabe para dónde nos está llevando, ¿no? Porque es cierto que muchos de los problemas tienen que ver con algo que no dependió de él, como es la pandemia. Pero el país no iba bien. Con Andrés Manuel no hemos conocido el crecimiento económico. Fíjate que cuando... Bueno, de hecho ya vamos a medir la felicidad, ya viene el felizómetro, ¿no? Sí. Fíjate que 2019 Estados Unidos llevaba un periodo de crecimiento sostenido y es nuestro principal socio. Y a pesar de eso, no creció. Con el viento a favor, no se creció. Ahora imagínate con el viento en contra, ¿no? Máxime que se sigue espantando a la inversión. Precios. Ya llegó, dijo Andrés Manuel, no queremos la inversión en energía renovable y no queremos otras cosas. O sea, casi dijo, a mí solo me interesa la inversión pública. Pero la inversión pública es menor que la inversión privada y depende, mucha gente, menos personas dependen, o sea, hay menos empleados del sector público del sector privado, digamos, ¿no? Entonces, tú los condenas a eso, es una tremenda equivocación, ¿no? Pero, bueno, manda muy malos mensajes. ¿Cuál fue el punto de quiebre? El aeropuerto, ¿no? Si este berrinche, porque además toda la discusión técnica de rentabilidad era... lleven a cabo el aeropuerto en Texcoco como estaba, pero él quiso demostrar quién manda, hasta puso el libro ahí, quién manda. No, bueno, que quede claro que soy. La locura, ¿no? Empezó antes de que se pusiera la banda presidencial. Sí, claro. O sea, no era presidente, ya dijo, el aeropuerto va para afuera. Y además, con facultades no escritas. Claro. No existe ninguna ley que permita a alguien echar abajo contratos ya firmados. Y luego la salida que da es casi una confesión de corrupción, porque llega y le dice, no se preocupen, los que tenían contratos acá se los doy allá. Y en la ley donde existe el contrato por catafixia, ¿no? De que yo te catafixio por otro, ¿no? O sea, es casi la confirmación de que esto, pues decíamos, contratos sin licitar. Tiene más contratos sin licitar que Peña Nieto. Y no estoy hablando bien de Peña Nieto, ¿no? Pero incluso Andrés Manuel en campaña decía, una muestra de la corrupción es la cantidad de contratos sin licitar que se dan por asignaciones directas. Bueno, este gobierno tiene más contratos sin licitar y asignación directa. Bueno, no, a ver, licitaciones solo es la excepción a la regla. Y en transparencia, este gobierno niega más información pública que el gobierno de Peña Nieto y en específico la presidencia, ¿no? O sea, este gobierno es más opaco y tiene más contratos sin licitar acá, pero grita como a ladrón, ¿no? La corrupción del pasado, para que no nos fijemos en la corrupción del presente, ¿no? La salida de siempre, nosotros no somos iguales. Bueno, ahí estamos. Somos peores. Ahí están las 25 casas de Manuel Bartlett, ¿no? O las de Ackerman Sandoval, ¿no? Y cada vez... el nepotismo de Robledo. Sí. O sea...
cada semana encontramos una más. Y él sigue diciendo, como te digo, fíjense que aquí se acabó la corrupción y así se trate de mi hermano. Sí, pero tu hermano acaba de salir en un video y tan campante se siente que hasta acusa al periodista, ¿no? Que lo exhibe, ¿no? Pues sí, son momentos de graves retrocesos porque, si me permiten la comparación, imagínense que nuestras crisis fueran los caballos del apocalipsis. Ya está la crisis de salud, con una pandemia que no se le ha controlado, ¿no? Tenemos la crisis económica, que vamos a ser el país de América con mayor caída en el Producto Interno Bruto por caída. Y tres, el asunto de la violencia, de la inseguridad, que seguimos en niveles récord. Bueno, a esos tres caballos del apocalipsis falta uno. Y el presidente todos los días alienta eso, que es la crisis política. Si el presidente insiste en meterse en las elecciones, en querer ser parte de las elecciones, en estar, aunque no venga en la boleta, a ver cómo él es el gran factotum para tratar de vencer, eso va a generar un conflicto natural, fuerte, ¿no? En una situación por demás muy complicada para grandes capas de la población. Entonces el presidente está jugando con fuego, ¿no? Y además polariza todos los días. Y eso llega, en un momento dado puede haber, pasar, como decían los intelectuales, la sangre al río puede llegar, ¿no? Oye, a ver, el agua al río. Ya estamos, como dice el poeta queretano, Ricky Riquín, tu amiguín, el reloj de la democracia ya se echó a andar, ¿no? Ya estamos en el camino al 21. Y en esta lógica de que esa fecha es algo que tenemos que enfrentar con seriedad, con la reflexión que tú acabas de hacer, tengo que preguntarte, a ver, todo lo que vas diciendo es el presidente quizá el más corrupto y la administración, no el presidente, la administración más corrupta que ha habido, porque, ojo, nadie ha podido corroborar corrupción en López, pero sí en todo lo que implica López. Uh-huh. Y siendo López, teniendo López la bandera más importante en su campaña, diciendo, yo soy el que va a combatir la corrupción, y habiendo recorrido el país por al menos 8 o 10 años incansablemente diciendo, va a cambiar esto y el problema es la corrupción, y vemos esto, el tema de la corrupción tendría que ser ahora la bandera que toma la oposición para pegarle al presidente, tendría que ser ese tema de forma puntual, porque fue el que López más cacareó. Bueno, debe ser uno de los temas, claro, porque, mira, fíjate un poco el tema. Con Peña Nieto, que fue un gobierno muy corrupto, avanzó la agenda anticorrupción. ¿Por qué? Porque se aceptaba el problema. Y entonces, como se aceptaba el problema, salió la Ley General de Transparencia, ese sí con Parlamento abierto. Lo que ahora los diputados le llaman Parlamento abierto es uno de los, es un foro de consulta, como muchos que se hacían, pero le llaman Parlamento abierto. No, el Parlamento abierto es redactar junto con la sociedad civil, como fue la Ley General de Transparencia. Bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero ¿qué pasa ahora? El Sistema Nacional de Corrupción está detenido, está congelado. Y además con retrocesos, porque si la Fiscalía General de la República está un fiscal carnal, uh-huh, si en la Secretaría de la Función Pública está una porrista del presidente, pues le quitas mucha fuerza al sistema. Y además está detenido lo del Tribunal de Justicia Administrativa y no está... para el presidente el problema de la corrupción se soluciona por decreto. Ya decretó que terminó, ya dice que los corruptos son los otros y lo usa como ariete. Pero el problema sigue ahí. Uh-huh. Es grande y es corrosivo y es profundamente pernicioso. Y sí, una de las cosas que deberíamos hacer es rescatar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto, es hechura de la sociedad civil. Claro. La sociedad civil creó el sistema. Sí, claro. Y no fue fácil, y empujamos, pero porque había una presión, estaba lo de la Casa Blanca, estaban muchas cosas, entonces la presión social. Pero si tú niegas el problema, ¿no? Si dices, ya limpiamos las escaleras de arriba para abajo, aquí no existe, pues entonces eso no se soluciona. Y ahí están los contratos sin licitar. Los contratos sin licitar son el paraíso de los moches. Claro. ¿No? El paraíso de los moches. Y además, conozcamos la psicología del personaje. Andrés a todo mundo lo quiere agarrar con el dinero. Claro. Porque es cierto que él no quiere, él es reacio a la represión en las calles.
Y por eso es hasta de más permisivo, no quiere, pero, díganme si congelar cuentas no ha sido una de sus prácticas. Hizo renunciar a un ministro de la Corte, congelándole sus cuentas y las de sus familiares, ¿no? Y ese voto fue el decisivo, ¿eh? Este 6-5 de la Suprema Corte fue porque Margarita Ríos Fayad, que fue la que sustituyó a Medina Mora, votó en el bloque, en la bancada del presidente en la Suprema Corte. Fernando, se nos fue el tiempo, nos exigen casi violentamente que terminemos el programa. Solo te va a pedir 30 segundos, 30 segundos así, cronometrados, para que nos digas de la convención, esta gran convención de la sociedad civil que viene. Bueno, hay una crisis de los partidos de credibilidad. Yo digo que los ciudadanos castigaron con muchas razones a los partidos, pero no hay democracia sin estos. Son necesarios, pero no suficientes para darle una alternativa al país. Por lo tanto, es correcto que haya una irrupción ciudadana, y yo celebro la iniciativa que tantos ciudadanos, tantas organizaciones presenten una agenda ciudadana para que la discutan los partidos, y también que los partidos se vean comprometidos, no solo para discutirla y en su caso suscribirla, sino para abrir sus candidaturas a los ciudadanos. ¿Fecha? El 8 de noviembre. 8 de noviembre. 8 de noviembre, y va a ser muy importante, y esperemos que esta coalición ciudadana con los partidos pueda ser virtuosa y contribuya a generar una alternativa necesaria de este país, que es mucho más rico y mucho más plural que una sola voz. Este país no cabe en una sola voz. ¿Hay esperanza, Fer? Sí, claro. Y esa es la última que muere. Ya sabemos, hasta en la caja de Pandora, ahí en la esquinita estaba la esperanza. A esa nos adjudicamos, y ojalá que sea pronto, porque el deterioro del país es muy acelerado. Porque este gobierno no ha construido nada, pero qué capacidad ha tenido para destruir lo poco valioso que teníamos. Es cierto que había muchas cosas que criticar en este país y había que cambiar, y la corrupción era sistémica en el viejo régimen, sistémica en el régimen de la transición, y sigue siendo sistémica ahora. Les prometemos que Fernando Belonzarán estará otra vez aquí con nosotros. Lo difícil no es que hable, sino que me calle. Pero gracias por estar aquí con nosotros. Y no me lo van a pagar, porque esto es de acá, pero prueben Lágrimas Chairas, vale la pena. ¡Eso! Gracias. Fue una grata sorpresa de temporada. Más en el confinamiento, no saben cómo lo agradecí. Muchas gracias, Fer. Gracias, Octavio, gracias, Fer. Gracias a todos ustedes. Bonito fin de semana. Hasta la próxima. Aztele.tv. Aztele.tv.